El misterio, el lobo protector y asesino. En tiempos no muy lejanos existía una pareja de novios, se amaban más que nada en el mundo, ella de ojos verdes, y piel blanca oriunda de Maracaibo, Edo, y él, un joven llamado Zulia, moreno de ojos negros profundos y cabellos largos, oriundo de Caracas. Un viernes de noche quedaron para salir con unos amigos, pero él se retrasó por un incidente inesperado, había sido atacado por un enorme lobo siberiano que le regaló una antigua compañera de trabajo, un lobo de ojos azules y piel oscura, parecía una bestia sacada del mismísimo infierno. A pesar de su retraso consiguió llegar a la esperada cita, pero algo andaba mal, un grupo de chicos, entre ellos el antiguo novio de la chica, empezaron a molestar al joven que ya estaba herido por el ataque del animal, pero aún así se abalanzó sobre los malhechores, aunque no pudo hacer nada, y resultó apaleado. Pasó el día y juró vengarse. El día siguiente pasó para el joven lentamente, aunque sus heridas sanaron de forma sorprendente, asombrado y confuso por todo lo acontecido decidió visitar a una bruja, ella, con solo ver sus ojos se dio cuenta de que había sido poseído por la marca de la bestia, pero había algo misterioso dentro de él, algo que no dejaba que el ser malévolo se apoderase completamente de su alma. Por fin llegó la noche, noche de luna llena, solo faltaba un minuto para las 12, nuestro desafortunado amigo se encontraba en la azotea de un edificio, y justo al sonar el gran reloj de la plaza, sus ojos se volvieron rojos, sus costillas empezaron a sufrir modificaciones genéticas, su corazón latía a paso veloz mientras recordaba con gran sufrimiento a la mujer que amaba, entre la confusión gritó con todas sus fuerzas su nombre acabando con un gran aullido, la transformación se había realizado, había cruzado la puerta entre la realidad y lo fantástico, el hombre lobo había dejado de ser una leyenda urbana que muchos creían falsa. Las ganas de comer y saborear la sangre humana ya eran incontenibles, así fue como sucedió, se dirigió a un centro comercial repleto de personas, se escuchó un fuerte aullido, pero la gente pensó que se trataba de una atracción más del centro comercial, pero no, sus peores temores se habían hecho realidad, ahí estaba el hombre lobo, dispuesto a matar a todo ser viviente en ese lugar. Llegó al centro de la ciudad, y vio a un hombre posado en medio de la calle con sus hijos, su deseo de sangre lo llevó a atacarlos, desgarró el cuello del padre con sus colmillos. Luego despedazó su pecho con sus voraces garras, luego mató al hermano mayor arrancándole la piel, luego le arrancó el intestino dejando derramar toda su sangre frente al niño menor, a él lo perdonó, pero continuó con su recorrido. Dedos, orejas, pies, corazones y cabezas estaban desplegados a lo largo del centro comercial, él ya había cometido su primera masacre, pero su instinto asesino todavía estaba latente, era la hora de la venganza, había que encontrar a los chicos que le dieron la paliza el día anterior, y cuando los encontró los mató uno a uno. Brutalmente dejó los restos de sus cuerpos regados por los callejones, dejando que los perros de la calle se alimentaran de su repugnante carne impura. Con el suspiro de un alma que vaga en soledad, pasó el resto de la noche delante del balcón donde dormía su amada, simplemente observándola, eso le bastaba. Sus instintos asesinos de lobo, se convertían en instintos de protección cuando estaba cerca de ella. Pasaron los días, y continuó matando para alimentarse, y todos los días después de saciar su sed de sangre acudía para observar a su amada. Un día cualquiera se acercó para observarla como cada noche, pero vio como la chica estaba en peligro. Estaba siendo agredida por unos ladrones, eran muchos, cuando vieron acercarse a la enorme bestia, comenzaron a dispararle hasta que el cuerpo del animal cayó al suelo convirtiéndose en hombre. Los delincuentes asustados se marcharon y dejaron a la indefensa chica con su cuerpo tirado para buscar ayuda. Había que salvar su vida como fuese, pero al volver, su cuerpo ya no estaba, pero la luz de la luna llena dejaba ver entre las sombras las siluetas oscuras de unos 9 o 10 lobos. Nunca se ha vuelto a ver al chico lobo, pero en algunas noches de luna llena se escuchan aullidos, y el nombre de la chica a lo lejos. Deuda. No recuerdo con exactitud cuándo sucedió lo que voy a contar, solamente recuerdo que había ido a visitar a unos amigos a los que muy pocas veces tenía el gusto de ver, más que nada por la gran distancia que había entre el lugar en el que ellos vivían y el mío. Por esto es que, al vernos, pasábamos el día entero recordando las anécdotas que tuvimos la suerte de vivir en otros tiempos. Por lo regular nuestra plática se extendía hasta la madrugada, y aquella vez no fue la excepción. Tras despedirme de mis amigos comencé a caminar por las solitarias calles en dirección a mi casa, sin embargo después de apenas unos minutos, vi a una hermosa joven que caminaba en sentido opuesto al mío, lo cual me pareció muy extraño debido a la hora.
En el momento en el que ella pasó junto a mí, no fui capaz de resistirme a hablarle, y usé como pretexto el hecho de que yo no conocía bien esos lugares. En este punto tengo que decir que aunque sé perfectamente que esto era una tontería, la belleza de la joven me cautivó tanto que hubiera hecho cualquier cosa con tal de conocerla. Ella respondió amablemente la pregunta que le hice, así que me atreví a preguntarle su nombre y ella me dijo que se llamaba Elizabeth. Entonces le pregunté qué hacía afuera de su casa a esas horas. Ella respondió que no quería sentirse atrapada en ese lugar por ahora. Al ver la profunda tristeza en su bello rostro al decir estas palabras, no quise insistir más con el tema, pues no quería molestar a la mujer más bonita que yo había visto en toda mi vida. De la forma más educada posible, le pregunté si había un lugar en el que pudiéramos platicar tranquilamente. Elizabeth me dijo que a 3 cuadras de donde estábamos, se encontraba un pequeño parque al que ella solía ir para pensar mejor las cosas. Una vez en el parque, Elizabeth quiso compartir conmigo aquello que le molestaba, lo cual era la obstinación que tenía su madre en tratar de hacerla más sociable y extrovertida, cosa que a Elizabeth no le agradaba en lo más mínimo, pues su carácter era introvertido por naturaleza, y de hecho ella me contó que nunca se había llevado bien con ninguna persona, por lo menos no hasta ese momento. Al oír esto, y sin dejar de verla a los ojos, la rodeé con uno de mis brazos y la abracé fuertemente. De esta manera me di cuenta que ella estaba heladísima, sin importar la ropa de estilo conservador, pero elegante, que llevaba. Entonces le ofrecí mi chamarra, la misma que alguna vez me había prometido a mí mismo, que solamente mi chica podría usar. Después de un rato hablando de varias cosas, me ofrecí a llevarla a su casa e insistí en quedarme afuera de esta, hasta que ella entrara por la puerta. Elizabeth me dijo que si sus padres me veían cuando ella abriera la puerta, iba a tener muchos problemas, así que me pidió por favor que me marchara antes de entrar. Aunque no me agradaba nada la idea de dejarla sola ni por un segundo, acepté de mala gana su petición, pues no quería que Elizabeth tuviera algún problema por culpa mía. Antes de partir del lugar, Elizabeth me preguntó que si era posible volver a vernos. Yo le dije que podía ser cuando ella quisiera, mañana mismo si no tenía ningún inconveniente. Entonces ella sonrió y me dijo que le parecía perfecto vernos mañana, y añadió que era una promesa, y que no la olvidará. Al otro día fui desde temprano con mis amigos para reclamarles por qué motivo no me habían dicho nada acerca de una joven tan dulce y bonita como Elizabeth. Cuando dije esto, mis amigos se estremecieron súbitamente, como si hubiera dicho algo inapropiado. Uno de ellos me respondió que no conocían a nadie con ese nombre. Sin embargo, debido a que la casa de Elizabeth estaba apenas a 1 cuadra de distancia, y a la reacción que tuvieron cuando mencioné el nombre de Elizabeth, en un principio me pareció una mentira lo dicho por mi amigo, y para ser honesto llegué a pensar que si negaba conocerla, era porque él o alguien más tenía algún tipo de interés en mi Elizabeth. Pero como después de tantos años mi amigo conocía todos los problemas que he tenido, y causado por culpa de los celos, me dijo en un tono muy serio, que ellos realmente no conocían a ninguna joven con ese nombre, no al menos con vida. Lo que mis amigos me contaron en aquel momento me obligó a preguntarle a un gran número de personas que vivían por los alrededores, qué era lo que sabían acerca de Elizabeth, y para mi sorpresa y decepción todos me dijeron lo mismo que mis amigos. Que ella había sido una hermosa y solitaria joven, que un día sorpresivamente le quitó la vida a sus padres a causa de la necedad e insistencia de su madre por tratar de forzarla a ser amigos, a pesar de las negativas de Elizabeth. La cual, después de haber asesinado a sus padres, tomó varios medicamentos que la hicieron caer en un sueño del que ya no despertó. Incluso después de oír esta horrible historia de varias personas distintas, aún me negaba a creer que la Elizabeth que había conocido una noche antes hubiera sido capaz de hacer algo así. Ni qué decir del hecho de que ella ya no era parte de este mundo. Para terminar con mis dudas, le pedí a mis amigos que me llevaran a la tumba de Elizabeth. Dentro del cementerio, la única esperanza que tenía de que todo fuera una mentira y nada más, se hizo pedazos al estar frente a su sepulcro. En ese instante le dije a mis amigos que me acompañaran a mi casa, pues no soportaba estar más tiempo en aquel lugar tan lúgubre. Por la noche de ese mismo día empezaron a ocurrir extraños sucesos en mi casa. Objetos que se caían de su lugar sin motivo aparente, puertas que se cerraban de forma violenta, a pesar de que no acostumbro a dejar abiertas las ventanas de mi casa, y algunas otras cosas fuera de lo normal.
Con el pasar de los días, este tipo de manifestaciones han ido incrementándose tanto en intensidad, como en rareza. Por ejemplo, la otra vez creí ver la silueta de Elizabeth caminando dentro del espejo que tengo en mi habitación, pero al observar detenidamente el espejo por algunos minutos, no volví a ver nada extraño. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que he visto a Elizabeth. Hace apenas 5 noches estaba dormido de forma normal, cuando de la nada sentí que alguien me veía desde afuera de mi ventana, lo cual me hizo despertar, y voltear a ver hacia esta. Fue de este modo que logré ver una sombra de aspecto femenino que desapareció casi de inmediato, sin importar que mi habitación se encuentra en el segundo piso, y la ventana da hacia la calle. Por estas razones es que ahora escribo esto, pues quiero que se conozca la historia de Elizabeth, quien se debe de sentir traicionada porque yo no cumplí con nuestra promesa de ir al parque al día siguiente de habernos conocido. Admito que en un principio tuve miedo de ir con ella, pero ahora he dejado de ser débil, y he aceptado mi destino, así que no voy a tratar de escapar de ella, al contrario, me he dado cuenta que la vida sin Elizabeth no tiene ningún sentido. Sé que ella no tarda en llegar, pues desde hace unos momentos la temperatura bajó repentinamente, además me pareció escuchar unos pasos cerca de la puerta de la entrada, la cual se encuentra totalmente cerrada con llave. La espera ha terminado, estas son las últimas palabras que escribo, pues estoy seguro que ella se encuentra ahora mismo a mis espaldas, es momento que cumpla mi promesa. Carnicero profesional. Soy carnicero de profesión, trabajo en el local de la cuadra en donde vive usted, soy el que le vende los productos de res y cerdo que llegan a su mesa. ¿Me recuerda? Bueno, sé que no presta atención a esos detalles, así como sé que desaparecerá cierta humildad de mi parte cuando reconozca que tengo muy buena fama, que soy muy bueno en lo que hago, mi negocio prospera. ¿Lo ven? Sonó arrogante. Le quiero contar algo sumamente delicado, estimado cliente, usted está comiendo carne humana. Disculpe lo abrupto de la revelación, pero así es, debe tener ya más de 2 años consumiendo carne de un semejante suyo. ¿Y se ha muerto? No. ¿Verdad? Todo lo contrario, se le ve más vivo y enérgico, y no se preocupe, no se va a condenar su alma. Esas son patrañas. Desde que tengo uso de razón soy carnicero, crecí entre costales colgantes de reses, afilando cuchillos, destazando animales, entre aromas de carne congelada y sangre, amo lo que soy y lo que hago. Mi padre murió cuando yo tenía 19, soy hijo único, me hice cargo del negocio, y mi inexperiencia me cobró factura. Si bien es cierto que la carnicería no dejaba ingresos holgados, esta cuando menos mostraba ser autosustentable. Qué vergüenza sentí el ver que fracasaba, no le había aprendido nada al viejo. Por orden lógico, al no haber ingresos, no hay dinero para comprar mercancía, al no haber mercancía no hay clientes. En resumidas cuentas, todo se va a la mierda. No me quería dar por vencido así de fácil, cometí algunos errores desesperados, tuve que mezclar lo poco que quedaba con carne de perro callejero. La gente repugnaba el sabor, los pocos clientes que me quedaban los estaba perdiendo. Estaba en una situación extrema, el negocio familiar se caía a pedazos, estaba a una semana de cerrar las puertas al público, cuando apareció un hombre de edad en el negocio. Era un vagabundo, sus ropas lucían grises de lo mugrosas que estaban, olía a orines fermentados por el sol y en su barba se veían costras de mugre. Pero contrario a como tal vez empiezan a dibujar mentalmente su complexión física, déjenme decirles que el hombre era robusto, sus mejillas lucían rojas y saludables, se veía en perfectas condiciones. Su simple y desaliñada presencia me impresionó. Al principio pensé que mendigaba alimento, le pedí que se retirara, pues ya ni las moscas me visitaban, no tenía nada que ofrecerle. El hombre me dijo que no iba pidiendo misericordia, me hizo saber que conocía a mi padre, que mi viejo siempre tuvo atenciones con él, escuchar esto me derrumbó, empecé a llorar enfrente de este desconocido, él comprendió mi dolor, mi preocupación, y mi actual situación económica. Se marchó en ese instante dejándome solo con mi pena. Al cabo de 2 horas, justo antes de cerrar el negocio, el anciano regresó, traía consigo un costal enorme, con pasos cortos se acercó a mí y dijo: sé que la está pasando mal en Changarrito, ¿sabe? Nunca tuve como agradecer a su padre todo lo que hizo por mí, le ruego me permita ayudarlo. El hombre dejó caer el pesado costal sobre el piso, era de tela oscura y gruesa, me intrigó el contenido de la misma. Venda esta carne, está fresca, no deje que se descomponga, dijo el vago. Mis temores tomaban forma, pensé en lo imposible, en lo indeseable. Es el cadáver de un niño, no se alarme, se lo pido encarecidamente.
Casi me fui al suelo de la impresión. El viejo me explicó que era un niño de la calle, que había muerto en un conflicto de pandillas. Me pedía lo más abominable. Véndalo, su carne es. Lo corrí del local a empujones, me sentí horrorizado ante brutal petición, lo que quería era largarme. Una vez afuera, bajé la cortina metálica del negocio, puse candado y me marché a toda prisa con un dolor de cabeza punzante. Me dirigí a un bar de mala muerte, necesitaba suavizar lo que había vivido esa noche, tomé más que cualquier día de mi vida, estaba asustado, me desentendí que tenía que trabajar al día siguiente, que tenía que abrir temprano, a esperar que mi suerte cambiara y vender lo poco que quedaba, entonces recordé ese inmenso detalle. Cuando corrí al indigente, este no cargaba más con su costal. Regresé en ese instante a la carnicería, aún me encontraba en estado de ebriedad. Cuando llegué pude observar que debajo del saco se empezaba a formar un charco de sangre, tenía que esconderlo y limpiar el desastre, no podía arriesgarme a andar en la calle con un cadáver, no podía salir tampoco en ese estado, llamaría la atención de alguna patrulla haciendo su rondín nocturno. Opté por guardarlo en el cuarto frío para carnes, al día siguiente vería cómo resolver mi apuro. Volví a casa, no pude dormir mucho pese a mi estado etílico. Tomé una ducha, y me dirigí al trabajo. Eran las 5 de la mañana. Me tenía que enfrentar de nuevo al cadáver del niño. Entré al cuarto frío, el valor me abandonaba pero por fin pude abrir el saco pese al temblor de mis manos, contuve el vómito en una respiración profunda. El cuerpo ya se encontraba despellejado y mutilado, se trataba del tronco. Los muslos habían sido separados del cuerpo, y estos mismos desprendidos de sus pantorrillas. También advertí los antebrazos, el anciano había hecho los cortes, pensé en ese momento que seguramente en su juventud fue carnicero o cirujano, los cortes que hizo no son los que comúnmente haría cualquier cristiano. Estaba finamente desprendido de la piel, y las mutilaciones habían sido estratégicamente hechas para dejar las partes más carnosas del cuerpo. A excepción del tronco, las demás partes se veían muy normales, como cualquier animal que hubiera destazado antes, por lo que rápidamente digerí la situación. Cuando me disponía a pensar en qué hacer con los restos del niño, alguien llamó al mostrador. Advertí que era una de las vecinas, llegaba más temprano de lo habitual. De seguro me había visto entrar al negocio. Buenos días, señor, perdone, ¿ya abrió? Aún no, pero dígame, doña Dolores, ¿en qué le atiendo? Mire, estoy en un apuro, necesito me venda lomo, y de ser posible pierna. Mire, doñita. Es que no quiero ir hasta el mercado, no me va a dar tiempo, se lo pago bien por atenderme antes de la hora de abrir. Acto seguido puso billetes arrugados de alta denominación sobre el mostrador, el doble del valor real por lo que pedía, lo hizo tal vez porque ella siempre flirteaba conmigo, quería después de todo ganar mi atención y afecto. Y no sé ni cómo, ni por qué lo hice. Debió ser la necesidad de dinero que me apretaba, o que aún estaba borracho, o simplemente que no quería perder su atención quedándole mal, siempre daba buenas propinas. Le dije que me esperara un momento, me metí al cuarto frío y empecé a cortar un poco de lomo que estaba colgando de un gancho, volteé a observar el costal que se encontraba a unos metros de mí, pensé la idea un par de veces, anteriormente le había vendido perro, pero esto rebasaba cualquier límite. Lo repensé y me decidí, le vendería carne humana, la combinaría con la de res para completar su pedido. Tomé los muslos del cadáver, e hice cortes, como si fueran filetes, la carne era suave, creo que eso se debía a que era un menor de edad, salió lo suficiente para compensar el pago que me ofrecía doña Dolores. Salí con los cortes del cuarto, le dirigí una mirada nerviosa a mi cliente y empecé a pesar la carne, Dolores me observaba, notó mi inquietud, ¿está usted bien?, dijo. Le respondía sintiendo que solo era la desmañanada. Guardé el pedido en bolsas de plástico negras y se los entregué con cobarde sonrisa. Toda esa mañana estuve ansioso, pensé en cerrar temprano antes del posible regreso de Dolores por un reclamo, por distinguir un sabor extraño y diferente, ya pasaba la hora del almuerzo, ningún cliente más llegó al negocio, no soportaba mis nervios, iba a cerrar, salí para bajar la cortina metálica, cuando a la distancia, percibí que Dolores se dirigía hacia mí desde su acera, apresuré mis movimientos, no quería responder a sus preguntas acerca del estado de la carne, se paró a mi lado y me dijo con sonora voz. Déjeme felicitarlo, la carne estaba deliciosa, esos cortes dejaron a mis comensales más que complacidos, ¿sabe? Esos filetes de muslo estaban exquisitos, le diré a las vecinas que vengan a darse gusto con sus carnes, pero eso sí, me aparta lo mejor para mí, ¿eh? Y así sin más, se marchó, sin dejarme decir algo al respecto, fueron para mí, demasiadas emociones en el transcurso de la noche anterior y el comienzo del día de posterior, no volví hasta la mañana siguiente. Una fila de 5 señoras que conversaban entre ellas esperaban en la entrada del negocio.
Todas iban por los comentarios de Doña Dolores, querían probar esos cortes que le había vendido, les dijo el precio alto que pagó por la carne como si ese fuera el precio real. Ese día se acabó mi mercancía humana. Gané en un solo día lo que ganaban más o menos en un mes, seguramente mañana vendrían por más. La ambición se apoderó de mí, ese día me regalé una comida como hace mucho no me daba, disfruté tanto de mis alimentos, el tener el estómago lleno me dio tranquilidad para pensar lo que tenía que hacer, después de visualizar la situación, de analizarla. Comprendí que tenía que buscar al vagabundo. Terminando mi jornada laboral me adentré en los callejones, parques y lugares recurrentes de los sin hogar, una búsqueda infructuosa de 2 horas. Cuando al fin, en una calle solitaria, sentado al borde de la banqueta, lo encontré, le invité a tomarse una cerveza conmigo en una cantina que se encontraba a unos pasos, nada rencoroso el viejo aceptó, parecía haber olvidado la forma vergonzosa en que lo corrí de mi carnicería. Sentados en esa pestilente posilga, tomamos unas cuantas cervezas. Él aún no me preguntaba el motivo de mi cortesía, aunque intuyo él ya lo sospechaba. Entonces conoció a mi padre, señor. Llámame Charlie. ¿Conoció a mi padre Charlie? Sí muchacho, yo trabajé con él cuando aún tú ni nacías. Pero mi alcoholismo hizo que nuestros caminos se separasen, de todos modos, él siempre trataba de ver por mí, siempre me ayudaba pese a mi necedad por permanecer en la calle, pese a mi vicio. Ya veo Charlie cómo le explico esto Dios, no sé cómo abordar el tema yo. ¿Vendió toda la carne verdad joven? Sí. Y bueno. Ja 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 ja. Tranquilo muchacho, estás en busca de más verdad. Asentí con mucha vergüenza, me sentía como un cerdo avaricioso, sin importarme la vida humana con tal de llenar mis bolsillos. Oh chamaco, mira, como verás yo no he pasado hambre, no me encuentra en mis huesos, pues comida no me hace falta, todos aquí somos comida. Veo que tienes un fuerte dilema moral, pero te digo que no te preocupes, yo no he matado a nadie cobardemente, de haberlo hecho fue en defensa propia, o en un extremo de necesidad alimentaria, jamás víctimas inocentes, inclusive hay gente que se me ha ofrecido para ser devorada, locos hay muchos. El canibalismo es un tabú. Muchas idioteces religiosas y morales son obstáculos mentales. Me verás así todo mugroso y harapiento, pero déjame comentarte algo, tómame muy en serio, he estudiado este tema por años. Yo soy de la idea de que deberíamos reciclar a nuestros muertos, ja 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 no me mires así, te dije que me tomaras en serio, bueno, te decía, en el mundo fallecen más de 50 millones de personas, casi la mitad de ellos es por inanición, son toneladas de alimento proteínico que se va a la basura, que se incinera. Si la causa de muerte no es infecciosa, tenemos un cadáver sano, mucho más saludable que toda esa carne llena de parásitos y demás bacterias que es tratada químicamente en los ranchos. Si llegamos a los extremos higienistas, que en muchos casos es el argumento en el que se plantan los vegetarianos, nosotros somos muchísimo más saludables que una vaca, un pollo, un cerdo. Tan solo piense que si la muerte de la persona fue traumática, como en un accidente vehicular, tenemos mucha carne fresca y lista para ser cocinada, y que le digo del sabor, es exquisita, debería probarla. Así que se lo digo de este modo, de frente y sin tapujos, usted le está haciendo un favor a la sociedad, les está dando carne saludable, les está dando mejor calidad de vida. Le repito, no hablo de matar a nadie, hablo de reciclar a nuestros muertos como ve. Y así fue que con esas palabras Charlie me hizo pensar, contemplé seriamente su razonamiento, me convenció. Esa misma noche fuimos a su casa, que es un departamento abandonado en el centro de la ciudad, me mostró su guarida, pero lo que realmente quería mostrarme era su refrigerador. Una pequeña nevera oxidada que conservaba dentro partes de la anatomía humana, esta vez ya no las vi con asco, mi percepción estaba cambiando, me cocinó el glúteo de un infante. Al preguntarle por la muerte de este, me respondió, no sé, creo lo mataron a golpes, estaba dentro de una bolsa negra en los contenedores de la basura, el olor a carne cocinándose con aceite despertó mi apetito, debo reconocer que el aroma me sedujo demasiado. Me sentó en la mesa de su comedor, puso enfrente de mí un plato con un pedazo grueso de carne, su color era de un rojo intenso, los jugos del bistec aún brincaban de lo caliente que estaba, colocó cubiertos y se sentó a acompañarme con la misma porción de carne para él, buen provecho, dijo. El sabor era mucho mejor que el olor, sabe parecido al cerdo, aunque un poco más fuerte, de consistencia fibrosa, la carne era demasiado suave, parecía que se disolvía en la boca, después del primer bocado, que fue el más sabroso, continuar fue más fácil. No existen palabras para definir el sabor de lo que degusté, mi paladar quedó impregnado con esa sensación.
Después de comer, y quedar satisfecho, fue que comprendí la emoción de Dolores por probar tan jugoso manjar. Charlie me dio más partes humanas para vender en la carnicería, le ofrecí dinero a cambio que gustosamente aceptó. El alcohol no se paga solo. Con el tiempo Charlie me enseñó el método para el destase del cuerpo, cómo utilizar la sierra para hacer cortes limpios en los muslos, cortar correctamente y en forma circular los muslos para filetes perfectos, así como el arte de deshuesar esa extremidad de la pierna para asados. Si bien es cierto el cuerpo humano, hablando en específico del torso, no está hecho anatómicamente como fuente de alimento, esto por la falta de abundante carne en esa parte, en comparación con el puerco y la res que puede llegar a darnos hasta 195 kilos de pura carne en el solo talle. Toda esta actividad la realizábamos en un cuarto de la casa de Charlie, muchos cuerpos víctimas de asesinatos, o de alguna otra causa, que sabíamos que no iban a reclamar, los tomábamos para su preparación, otros más, los exhumábamos. Pues bien, comenzábamos poniéndolos en la postura en la que Elaine colocaba a sus víctimas, de cabeza, y con un corte en el cuello, de oreja a oreja, para que se desangraran. Teníamos una tabla de madera grande en donde realizar los cortes y desmembramiento de las piezas. Era sencillo con la sierra eléctrica, los huesos no son mucho problema. Todo con mucha higiene, claro está, siempre lavando el cadáver con una manguera a chorro, cuidando que la hoja del cuchillo con que se corta esté siempre limpia. En verdad que es una tarea laboriosa, pero remunerante. El negocio creció, mi carnicería es la más visitada en la ciudad, estamos en expansión, mi padre estaría sumamente orgulloso de ver su empresa prosperar abundantemente, aunque no todo son buenas noticias. Charlie falleció el mes pasado, tenía una cirrosis severa, nunca quiso dejar la calle, era mi socio comercial, me ayudaba a abastecer el negocio. Antes de morir tuvo una última petición conmigo, me pidió ser devorado por mí, no quería terminar en un cementerio abandonado por todos, sin ser recordado, mucho menos en una fosa séptica, prefería convertirse en proteína, en energía, un final digno. ¿Cómo negarle ese pedimento al hombre que me dio la fórmula del éxito? Su carne vieja era dura y sin tanto sabor, pero eso se arregló, complementándola con una salsa de turrón condimentada con especias, y pan de Bruselas. Es como si Charlie ahora fuera parte de mí. Estimado cliente, soy su carnicero, soy antropófago, y le deseo un muy buen provecho.